de La Guada y en Manga. Delincuentes fueron atrapados en Pando luego de robar un local de cobranzas de donde se llevaron 2 millones de pesos. Un hombre marchó a prisión en Artigas por abusar de 3 pequeñas niñas. Los productores forestales criticaron las modificaciones aprobadas en el Parlamento. La Organización Mundial de la Salud emitió una serie de recomendaciones previo a las fiestas de Navidad y fin de año para mitigar el impacto de contagios por COVID-19. Restaurantes, cines y museos volverán a cerrar en Londres por el avance del coronavirus. Hasta aquí llegamos con las noticias. Saludamos a Maggie Correa y a Vero Chevalier, que están en la tarde en casa, para continuar con la programación. ¿Cómo están? Bienvenidas. Muy bien, ¿cómo estás, Caro? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, siguiendo de cerca lo que ha sido esta conferencia del GACH, que obviamente siempre van quedando dudas, siempre van quedando consultas. Nosotros de alguna manera intentaremos abordar el tema y sobre todo también seguir escuchando a los televidentes porque van quedando dudas de lo que dijeron, de los números, de cómo se puede revertir, de la vacuna. Bueno, va a estar la doctora Rey aquí, Caro, así que en un ratito seguimos leyendo las dudas, consultas, incertidumbres que tienen los televidentes. De todas maneras, han dado datos bastante importantes con respecto a cuál es la proyección de aquí a fin de año. Sí, la tendencia creciente continúa de esta manera y de hecho Radi dijo que todo indica que esta tendencia, haciendo las cosas como las estamos haciendo hoy, vamos a llegar a 1.200 casos diarios a fin de año, pero haciendo las cosas peor, o sea, sumando movilidad por las celebraciones o por el ingreso de personas, este número puede aumentar aún. Y además con el CTI. El tema del CTI, el anuncio que se espera en las próximas horas de parte del gobierno, que podría haber un adelanto en las últimas horas de hoy, después de la reunión que va a mantener el Consejo de Ministros, pero que hace prever que, como todos sabemos, con el asesoramiento del GACH habrán tenido muy en cuenta y hace pensar en medidas para tratar de controlar esta situación que plantearon tan claramente. Más allá de eso, y como lo dice Maggie, todavía persisten las dudas, así que va a haber que hablar mucho de eso. Y además también, Caro, dudas que surgen con respecto a cómo sigue el tema por fuera del COVID. Hoy vamos a estar hablando con el Sindicato Anestésico Quirúrgico acerca de todo lo que son cirugías postergadas, acerca de ese cuello de botella que se puede formar luego, pensando en todas las consultas que nos están haciendo justamente para no aumentar el estrés acerca del cual estábamos hablando hoy que padece todo el sistema de salud del Uruguay. No quiero dejar pasar también, ¿no? Porque mucho se ha hablado, muchos rumores han surgido en torno a qué medidas podría tomar el gobierno hoy. Hoy claramente, Caro, seguramente lo estuvieron compartiendo en subrayado también. Se le consultó específicamente a Javier García, el ministro de Defensa, que obviamente va a estar participando de la reunión de gabinete del presidente de la calle Pou. ¿Se puede ir a un confinamiento obligatorio o no? Eso ya quedó de lado. Aparentemente sí, de hecho a Radi se le preguntó, él dijo que las medidas son políticas, por lo tanto él no podía adelantarlo, pero sí dijo que todas estaban, las opciones estaban sobre la mesa, pero sobre el llamado lockdown o el cierre de emergencia, dijo que es una medida que no se aconseja, que sería como el último recurso. Y que hay otras previas que se pueden tomar antes de llegar a una tan fuerte como puede llegar a ser esa, que sí se ha tenido que tomar en otros países, así que por supuesto va a ser el tema excluyente y como lo decíamos, que vayan enviándonos las consultas para empezar a ahondar en lo que son las dudas que van surgiendo con respecto a esto. Pero claro, no es lo único que vamos a tener porque también vamos a hablar acerca de literatura. Hay que tratar también de distender, hay que tratar también de pensar en otras cosas, ponerle toda la atención y el cuidado, pero también cuidar nuestra salud mental y nuestros espacios de esparcimiento. Diego Fischer está presentando su nueva novela Cuando todo pasa y fíjate qué nombre, ¿no? Para este momento. Bueno, y también vamos a hablar de salud preocular en nuestro tradicional espacio aquí en la tarde en casa. Vamos a estar hablando de fuegos artificiales con Gabriela de Feo, así que en un ratito compartimos toda esta información. Perfecto, muy buen programa. Gracias, Caro. Hasta mañana, un abrazo. Bueno, muy bien, tenemos que seguir hablando y haciendo recomendaciones porque se vienen las fiestas, Vieron que el GACH también emitió una serie de recomendaciones respecto a lo que tiene que ver con las comidas, que también vamos a hablar de eso con la doctora Rey. Por ejemplo, evitar las picadas. Así que nosotros vamos a hacerle esta recomendación de Camposur para que tengan en mente de cara a las fiestas tradicionales. Todos nuestros productos son libres de gluten. Elaborar nuestros productos con carne fresca y natural y garantizar el origen de nuestra carne es nuestra diferencia. Camposur, de nuestra granja a su mesa.
Lo habíamos mencionado, hoy tenemos a nuestra especialista. Qué gusto recibir a la doctora Alejandra Rey, nuestra neumóloga de cabecera, que se ha convertido en referente sin lugar a dudas. No podía ser más oportuna tu presencia hoy en La Tarde en Casa, siendo que acaba de finalizar la conferencia de prensa anunciada por el GACH, por este Consejo Asesor del Gobierno, compuesto por 55 profesionales de distintas áreas que están trabajando arduamente desde el principio de esta emergencia sanitaria para echar un poco de luz en un tema que va cambiando hora tras hora, así que bienvenida. No sé si tuviste la posibilidad de escucharlo, porque seguramente estabas en el interín de venir al programa. Sí, estuve muy atenta, sacando apuntes y bueno, con las limitaciones, pero creo que hubieron mensajes desde la conferencia de prensa en adelante, ¿no? De que la vez pasada había salido con el presidente, esta vez fue solamente los científicos y con cada uno hablando y dejando bien claro la diferencia de lo que es el asesoramiento científico por un lado, separado de lo que son decisiones políticas. Entonces creo que esa separación se vio muy clara y bueno, eso como primera cosa general. Y después tengo varios apuntes que fui sacando que... Yo también, pero lo dije. Pero respecto a números. Pero que fui sacando. Creo que como dato importante, eso de que siempre decíamos de que no había una circulación comunitaria, en este momento se confirmó una circulación comunitaria del virus en la zona metropolitana de alrededor de un 30%. ¿Esto qué quiere decir circulación comunitaria? Circulación comunitaria quiere decir que todo ese hilo epidemiológico que nosotros podíamos seguir, que sabíamos que tal se contagió porque era contacto de tal, que era contacto de tal, en este momento en un 30% de los pacientes, o sea, de 100 que están infectados, en 30 no podemos saber de dónde viene. Y al no poder saber de dónde viene, no podemos avisarle a esa gente que estuvieron en contacto con un caso positivo y que se tienen que aislar o no... Y ahí es cuando esto empieza con un crecimiento que fue lo que pasó. Ahí es cuando se hizo hincapié entre los brotes grandes que hubo y esa burbuja que se terminaba armando, ese aislamiento de los contactos directos. Exacto. Y ahora no. Exactamente. O sea, cambió... Sigue habiendo brotes, pero hay circulación comunitaria. Exacto. Y dijo, hubo un cambio de fase de un relativo control a un crecimiento exponencial. Pero yo... Creo que esto se va a ir analizando, es muy reciente, pero si yo tengo que dar un mensaje hoy previo, capaz, es algo que dijo la epidemióloga Lucía Delgado y que a mí me pareció muy bueno. Esto no es una guerra, esto no es el fin del mundo, esto que nos está pasando no es que nos vamos a morir todos, no. Esto es un problema de salud pública. Y como un problema de salud pública están las autoridades y los científicos haciéndose cargo del problema y tratándolo de solucionar. Que se planteó una estrategia inicial que era el diagnóstico, testeo y aislamiento, que fue muy exitosa por múltiples causas que podemos analizar hasta un determinado momento. Hasta un determinado momento que ese seguimiento no se pudo hacer, porque eran muchos los casos, porque hay como muchas responsabilidades. Responsabilidad de nosotros que nos creímos que... Aflojamos la cuerda. Que aflojamos la cuerda y que no sé si aflojamos y que es entendible también. Hicimos muchos sacrificios y no hubo casos. Entonces vos empezás a decir, bueno, a ver qué pasa si hago esto, si hago lo otro. Tratábamos de tener una vida con la mejor calidad de vida posible. Bueno, eso en este momento se terminó. Yo creo que se terminó. Y no digo, y yo estoy convencida, esto es muy atrevido, que hoy de noche o cuando sean las... no va a ser el cierre total, no vamos a volver a marzo. Lo que se nos va acá es volver a que cada uno atienda su juego. Y el juego del gobierno es seguir aumentando los rastreadores, seguir aumentando los diagnósticos, tratar de hacer todos los esfuerzos por volver a tener el hilo epidemiológico. Y el juego nuestro es lo que nos han pedido hasta el cansancio. Esto se transmite persona a persona. Y si yo no quiero seguir diseminando la enfermedad, como puedo estar enferma y no saberla, es disminuir mis contactos al mínimo. Tratar de exponer a la menor cantidad de gente posible.
Me parece muy interesante justamente con respecto a eso, que no sé si tiene algo más para aclarar, pero que aproveche a explicar esa famosa burbuja de la que se está hablando hoy, de mantener la burbuja y que no sea hoy una burbuja y mañana otra, para saber de qué se trata, para poder seguirlo todo lo posible. Cohen la definió, la burbuja, dijo, grupos que se contactan mínimamente con otros grupos. Eso es una burbuja. Mi burbuja es mi familia, mi marido, mi hijo compañeros de trabajo, por ejemplo. Por ejemplo, el compañero de trabajo. Y esa es mi burbuja. Entonces yo a esa burbuja no le puedo agregar otros factores. Si yo le estoy agregando a esa burbuja reuniones sociales, clases de gimnasia, y más que nada en situaciones de riesgo. Situaciones de riesgo que ya la hemos dicho, el no mantener la distancia, no uso de tapaboca, el estar en lugares cerrados, mal ventilados, todo eso hace que aumente los riesgos. O sea que eso es muy importante. Y otro concepto muy interesante fue, y que para mí eso es, el que todos somos susceptibles. Todos. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no tenemos defensas para este virus y que de los 3,5 millones de uruguayos que somos, solamente 10.000 tuvieron la enfermedad. Entonces decía Radi, un 0,3% de la población es la población inmune, la población que no es susceptible. Vamos a pensar que lo dupliquemos, que en vez de 10.000 se hayan enfermado 20.000 y no los hayamos podido diagnosticar. Bueno, ahí nos da que solamente un 0,6% de la población. O sea que tenemos más de un 99% de la población que es susceptible. Y dentro de esa población susceptible estamos todos. Están los que no van a tener una enfermedad leve y no van a tener ningún problema, o están aquellos que por factores de riesgo, edad, comorbilidades, pueden tener una mala evolución. Porque si hay algo que esta enfermedad nos ha enseñado también es que no sabemos ni por qué una persona transmite, o algunos contagian más, y por qué en una casa donde está el virus, 2 se contagian y 2 no. Todavía no hemos encontrado eso. Creemos que va vinculado a la inmunidad, pero que nos ayudaría muchísimo a decir, bueno, entonces, al ser todos susceptibles y no saber quiénes se pueden contagiar, ahí tenemos un grave problema. Respecto a eso de lo susceptible que somos, él utilizó una regla que me hizo acordar la del 15-5-5. ¿Podemos explicarlo un poquitito también? Creo que dijo que el 99% éramos susceptibles de contraer la enfermedad. Exactamente, somos todos, porque solamente un 0,3% ya lo tuvo, entonces el 99% somos susceptibles. Y él dijo, somos todos susceptibles. Dijo que era un módulo CIR. Entonces, que era susceptibilidad, expuestos, infectados y recuperados. Entonces, como somos todos susceptibles, el factor en el cual podemos actuar es en la exposición. Si yo soy susceptible, pero me quedo en mi casa, probablemente no me enferme. Y él también lo dijo. Dijo, pero yo no me voy a poder quedar encerrado en mi casa de por vida. Algún momento voy a tener que salir. Todos vamos a tener que salir. Entonces, vamos a tener que aprender a convivir con este virus, que ya nos lo han dicho varias veces. Y ahí el nivel de exposición. O cómo uno se expone ante las situaciones en cada una de nuestras burbujas y en nuestra vida cotidiana, para hablar en criollo. Exactamente. ¿Cómo nos exponemos en la vida? Entonces, ¿qué riesgos uno va asumiendo? Si uno cuando conduce un auto y lo conduce sin tener libreta, lo conduce alcoholizado, lo conduce con cualquier sustancia que altere el cerebro, el riesgo de tener un accidente de tránsito es mayor. Acá es lo mismo. Yo soy susceptible. Yo tengo que manejar el riesgo. Y el riesgo mío y el riesgo del entorno. Eso que es muy importante. Quiero aprovechar justamente esto porque esa exposición, como tú lo decías, cuando estamos dentro de casa, no nos movemos, estamos a salvo. Cuando tenemos que salir, ¿cuál es la forma de bajar el riesgo de exposición? Usar todas las medidas de protección, que son las que se están hablando desde el día 1. Por eso quiero aprovechar, desde ayer están llegando algunas consultas de televidentes con dudas. Ejemplo una, porque es válido este espacio también para sacarse esas dudas. Es la idea. De las personas que se está viendo utilizan solo esa máscara de protección sin tapabocas. Tenemos entendido que no es suficiente. No es suficiente y puede ser contraproducente más. ¿Por qué no es suficiente? Primero porque no tapa nariz y boca. O sea, no produce un... Es
es algo más. Si yo al tapaboca le agrego la máscara, estoy protegiendo los ojos y le agrego una barrera más de seguridad. Pero como única no, porque además, si yo, por ejemplo, estornudo con la máscara, lo que hago es desparramar más virus para todos lados. También hay unos tapabocas que son con forma de máscara, que se levanta apenas lo mismo que sería hacia abajo, pero hacia arriba. Lo he visto bastante. Ay, eso no los vi. No los vi. Pero todos los que son la máscara nada más, o tapabocas que no coaptan acá abajo, no sirven. Doctora, no sirven. Lo que dice, y acompaño lo que estaba señalando Vero recién, que en heladerías, panaderías, se están atendiendo con eso. Entonces, el riesgo de contaminar los productos que luego los consume, sí. Obviamente. No es por la vía la vía fecal oral, o sea, no es por vía oral que uno se va a contagiar porque un alimento contaminado no le da el tiempo para poder contaminarse. Pero igual, son esas manos que van, que tocan la cara, que sí. Lo ideal es utilizar lo que se dijo. ¿Qué es lo que se indicó? Tapaboca o quirúrgico o tapaboca casero de triple capa, que se cambie en forma regular. Eso es lo más importante. Doctora, ¿y qué pasa? Siguen llegando respecto a los tiempos de hisopados, que me parece fundamentales también, pero viste que llegan muchos que tienen que ver con eso. Hay personas que dicen, hace 5 días que estoy esperando. No puede esperarse 5 días un hisopado. No, simplemente para manejar los controles y sobre todo los tiempos para que el usuario de la salud tenga claro y esté tranquilo. Sí. ¿Desde cuándo se tiene que pedir un hisopado? ¿Cuándo se tiene que pedir? Y después que se realiza, ¿cuánto tiempo es el estimado para que tenga el resultado? Que eso es lo que más nos están denunciando. Creo que ahí tenemos un problema. Y el problema se está tratando de solucionar, pero es un problema. Yo tengo que dar también... Vamos a entender, cada vez que hubo problemas se buscaron soluciones. Vamos a acordarnos, los camioneros cuando venían y no sé qué, se buscó la solución. Los pacientes que ingresaban a las instituciones médicas y no eran hisopados, se les buscó la solución. El problema que estamos teniendo ahora es, por un lado, la gran cantidad de contactos. Ese es un problema nuestro, que estresamos a todo lo que es el sistema de rastreo. Y por otro lado, que hay un enlentecimiento en la realización de los hisopados, que creo que estos días se ha tendido a mejorar. Pero igual, si una persona tiene indicación de hisopado, ¿por qué yo puedo ser hisopada? O porque tengo síntomas, entonces me ve el médico y me dice, bueno, tengo mocos, tengo diarrea, perdí el olfato, tengo dolor de cabeza. Gastroenterocolitis, y ya aprovecho a gastroenterocolitis. Bien, es un síntoma. Y entonces, en este contexto epidemiológico, yo prefiero tener una gastroenterocolitis con un COVID negativo y decirle que es algo, que es otro virus, o a tenerla en la duda. Entonces, todos esos cuadros, si hay síntomas, hay que hisoparse. ¿Cuándo se tienen que hisopar? El que tiene síntomas, en el momento. No tiene que esperar ningún contacto de nada, porque si estoy con síntomas, en ese momento, quiere decir que mi carga viral es alta. O sea, si yo tengo síntomas, eso de que vamos a esperar 7 días... No, ahí hay un error. ¿Queda claro eso? Sí. Tengo síntomas, el hisopado tiene que ser o ese día o como máximo al otro día. Y a las 24 horas tenés que tener el resultado. 24, 48 horas. Y ya tú, cuando tenés síntomas, tenés que pensar en los 2 días anteriores con quién tuviste contacto estrecho y lo llamás y le decís, mirá, me están hisopando por un posible COVID-21. COVID-19. 21 es el año que va a venir. No, que el 21 sea mejor. Por un posible COVID, entonces te pido que... tú no tenés que hacer nada, pero no te expongas a situaciones de riesgo. No vayas a visitar a tu abuelo, no vayas a visitar a tus padres. Cuídate, reservate más aún, hace teletrabajo y extrema las medidas hasta que yo tenga el resultado y te informe el resultado que tú tenés. La espera sí se da cuando en realidad lo que hubo fue un contacto. Exactamente. Entonces, a esa persona que yo llamé y le dije, mirá, me están hisopando, vamos a poner, hoy es miércoles. Yo estuve contigo el lunes. El lunes fue el día del contacto. Entonces, si te contagié el lunes. Ahí esa persona llama y le digo,
vamos de vuelta. O sea, yo tuve los síntomas, contacté a mis contactos en las 48 horas previas, tú sos contacto mío en las 48 horas previas, no tenés ningún síntoma. El momento ideal para hisoparte es a los 6, 7 días, a los 7 días del contacto. Desde que viste a esa persona cara a cara. Exactamente. A mí me viste el lunes, del lunes al lunes te tendrías que hisopar. Pero si ella genera en el medio síntomas, tiene que llamar y la tiene que hisopar en ese momento. Bien. Exactamente. Que eso es y lo que una está cosa pasando. es, yo como el miércoles empecé con los síntomas y todo lo demás, mi hisopado capaz que lo recibo el jueves. Entonces, no son los contactos de los últimos 48 horas desde el hisopado, sino desde el inicio de los síntomas, que ahí también hemos visto dificultades en el entender. Entonces, se supone que yo, si estoy esperando el hisopado, estoy guardando mi casa. Claro. No voy a tener contacto. Los contactos son los previos a los síntomas. tengo una duda. ¿Este cuello de botella es en la realización del hisopado o en el tiempo que está tardándose en dar el resultado? ¿O en ambos? En el laboratorio, Hubo digamos. Claro. Primero hubo en algo de los médicos de seguir, nos cuesta pensar y decir, bueno, sí, a ver, tenés un resfrío leve. No, estoy bien, soy alérgica, estoy con un poco de alergia, no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, sí, te tengo que hisopar. Sí, te tenés que quedar en tu casa, aislada, cuarentena, tus hijos, no sé qué. Además, soy maestra. Entonces, empezás como a pensar todas las cosas que eso significa. Entonces, debe ser una alergia. Entonces, al principio nos costaba más pedir el hisopado. Tendíamos a pensar que era la parte positiva, o sea, como que era mejor no cargarte con todo eso. Bueno, no. Ahora la realidad es que frente a cualquier síntoma, gastroenterocolitis, rinitis, odinofagia, dolor de cabeza o lo más característico como es la pérdida del olfato, que ese por suerte es muy fácil de identificar y asociar. O gusto, ¿no? Olfato y gusto. Entonces, ese es una alerta grande, pero los otros son también signos de alerta. A mí me pasó de estar preguntando a personas que tienen COVID y cuando vos le preguntás, ¿tenés algún síntoma? No, soy asintomático. ¿Y tuviste diarrea? Sí, ¿sabés que sí? Claro. ¿Y te dolió la garganta? Sí, pero yo pensé que había sido el frío. Y la cabeza, pensé que estaba cansado. Siempre uno asocia esos síntomas a otras cosas. Y ahí es importante, porque ahí es importante para definir el inicio de los síntomas. Doctora, están preguntando, y creo que en más de una oportunidad, serpullidos. ¿Alguna alergia localizada se está asociando al tema COVID también? En niños se ha asociado. En adultos yo no lo tengo leído, que no quiere decir que no esté, yo no lo he leído. En niños sí, como otras infecciones virales, el sarampión, la sexta, la quinta, el palma manos y ya de pediatría no, pero muchas de todas estas infecciones virales en niños pueden producir sarpullidos. Frente a la duda, la consulta y el pedido del hisopado. Los hisopados en este momento no hay que pensar en costos, los costos son de toda la población, de poder identificar. Si nosotros podemos identificar quién tiene que estar aislado y quién no, esa es nuestra arma para poder bajar esta curva. Que también quiero decir que tengo la convicción de que lo vamos a lograr. Doctora, más preguntas que le queremos transmitir que están llegando de parte de los televidentes y hay una que es clave porque justamente estamos en una época en la cual es inevitable que se realicen más compras, más allá de que se esté previendo contar con menos invitados y nos dicen, está toda la gente revolviendo, tocando cosas en las góndolas, revolviendo ropa en las tiendas, ¿qué pasa con el contagio por contacto? Y mucho se había hablado de qué tan probado o cómo ha evolucionado el tema del contacto de cosas con respecto al contagio. Sí, no es la fuente fundamental. A mí el contacto de cosas no, pero si estoy arriba de la montaña de ropa, me la imagino peleando contigo a ver si ese saco es para mí o ese saco para vos, esa situación es más riesgosa que la propia prenda en sí. O sea que los objetos no estarían transmitiendo tanto como el contacto. Como el contacto de las personas, el hablar, el gritar, todo eso. Entonces, yo ahí recomiendo alcohol en gel antes de entrar a la tienda, alcohol en gel al salir de la tienda.
rápido, ser efectivas, no ser mujeres y estar diciendo, es este color. Y no estar agarrando todas las manzanas y mirando la manzana y dónde está. Ser rápido, manzana. ser rápido, que a mí me cuesta, pero bueno. Y después está la posibilidad de los cambios. Así que en cuanto a ropa que estábamos hablando, buscar esa posibilidad. Como dijimos tantas veces, hay que cambiar las cabezas, cambiar la situación. Hoy escuchaba... les voy a hacer un cuento. Cuando un jugador de fútbol muy conocido de acá, no lo voy a nombrar por las dudas, jugaba en Japón, su hijo cumplió 1 año y festejó el cumpleaños del hijo en una plaza pública, como si acá fuera, en el Parque Rodó, era el festejo de cumpleaños, había llevado la mesa. Yo miraba y decía, pero qué cosa más rara. Y hoy enganché ese pensamiento y digo, eso es lo que tenemos que proponer. La gente que tiene que pasar las fiestas en un apartamento chico, que no tiene buena ventilación, que tome la calle, que tome las veredas, que tome las plazas, que eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que salir afuera, estar afuera. Y doctora, no quiero dejar pasar que hoy lo mencioné también en la pasadita, el tema de cómo pensar la mesa de las fiestas, que me parece algo para nada menor y que el GACH emitió. Porque uno dice, qué tontería que te digan qué comer y qué no. Pero hay cosas básicas que no estamos acostumbrados a no compartir, como el agarrar desde el mismo plato. Bueno, hay que pensar en eso también. Y el menú que se está pensando es no picoteo, justamente para no estar con un mismo tenedor que nos ponemos en la boca cada pinchamos las cosas. Eso creo que como nos llevó este virus a pensar fuera de lo tradicional, seguir pensando hasta fuera de lo tradicional, que el maní, los papachip, y más si vamos a incorporar gente. Vuelvo a lo mismo, si es mi burbuja, yo en mi burbuja comparto más cosas, así que bueno, pero tratar de evitar eso. A mí una cosa que me preocupa muchísimo es los jóvenes, y cuando digo jóvenes no estoy hablando de 21, estoy hablando de todos. De los treintañeros. De los treintañeros, de los cuarentañeros y de los cincuentañeros. Que se sienten jóvenes. Que se sienten jóvenes. De todos los que están en Montevideo haciendo actividades laborales, que fueron a facultad hasta hace muy poquito, que tuvieron exámenes, que estuvieron con una exposición, con una circulación comunitaria de un 30% y que ahora ellos, por las fiestas, se van para el interior a ver a la mamá, a ver a la abuela y pueden ser vectores del virus. Entonces, mi recomendación es, si tú querés ir a pasar las fiestas con tu familia, a Tranqueras, a donde quieras, bueno, antes de ir, limita tus contactos. Claro. Limita muchos tus contactos por una semana. Entonces, por esa semana que tú limitas, y que tiene que empezar ahora, si por esa semana que tú limitas, y si te vas ahora porque ya te mandaron a teletrabajo, no llegues a visitar a la abuela. Espera unos días. No llegues a visitar a nadie. A nadie. Espera un poco. Hacé como le estamos haciendo a la gente que viene de afuera, porque es lo mismo con la gente que viene de afuera. Hay gente que está viniendo de zonas con menos circulación, vienen con un test negativo, igual les tienen que hacer el aislamiento. Bueno, acá es un poco lo mismo. La gente que va para determinados lugares hacia afuera, le pedimos es que por lo menos que hagan la cuarentena esta de 7 días de usar el tapaboca, de mantener la distancia, de reunirse afuera y de tratar de cuidar a las personas que están en mayor riesgo. Doctora, me están consultando, perdón. Sí. Pasa que estoy escuchando la producción, leyendo los mensajes y por eso la interrupción abrupta, porque así vamos... No sabe la cantidad de mensajes que están llegando por WhatsApp. Dice, quería consultarles. Mi señora y yo tenemos COVID-19 desde el día 7 de diciembre y estamos en cuarentena desde esa fecha. Tengo 2 hijas, una de 2 años y otra de 9. A ellas las van a hisopar este viernes, pero están en cuarentena con nosotros también desde el día lunes 7. Claro, son sus papás. Si no tienen con quién dejarlas. La consulta es, si una vez que nos den el alta a nosotros, yo puedo llevar a la pequeña para que la cuide mi madre, ¿tiene riesgos de contagio? Bueno, ahí veo que acá hay que agarrar un papel y un lápiz y entender cada situación. Entonces, el 7 de diciembre, no entiendo por qué no hisoparon ya a las niñas, porque el contacto ya estaba con la familia. Entonces, eso no lo entiendo. Capaz que, no digo que esté mal, digo que yo no lo entiendo.
Y después la otra cosa es, hay que saber si esa persona es asintomática o sintomática. Si es asintomática, a los 10 días ya estaría de alta, o sea que mañana ya podría tener el alta sin necesidad de un hisopado previo. Y si tuvieron síntomas, son 14 días. Esa era la diferencia, que no me la acordaba bien. Son 14 días. Y después, en cuanto a las niñas, si mañana, ya que los van a hisopar a las niñas, si son negativas, creo que sí, las van a poder llevar a la abuela y con tranquilidad, porque los padres ya la tuvieron, ya cursaron la enfermedad, y las niñas probablemente ya la tuvieron, le van a dar negativa, así que las va a poder llevar. Pero hay dudas con respecto a eso, porque me parece importante hacer hincapié. Mire esta pregunta. Hola, buenas tardes para la doctora. Tengo un amigo que le hicieron el test, le dio positivo. Le mandaron 14 días de reposo y después empezó a trabajar sin hacerle otro test. Es correcto. Siempre hay dudas con respecto a eso y siempre están llegando preguntas de, pero ¿cómo saliste si no te volvieron a hisopar? Es correcto. Es correcto. Ya evolucionó la enfermedad y está curado. Exactamente, exactamente. Es así. Y no hay ningún caso en el que haya durado más una enfermedad de 14 días. Eso no se controla, eso ya está comprobado. Esto estamos diciendo para los casos de síntomas leves. Los casos que requieren internación, el alta es a los 21 días y a veces se exige un test negativo, o sea, se repite un test negativo. Yo estoy hablando para el 80%, para el común o para los COVID leves, es así los cuadros. Y lo que está indicado también por las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública es que no tiene por qué repetirse el test para dar el alta. Eso ya quedó que no. Asintomáticos 10 días, sintomáticos 14 días, siempre y cuando estén 72 horas sin fiebre para cumplir esos 14 días. Doctora, acá hay un planteo de algo que, bueno, hay muchas actividades. Me asusta cuando me dice acá hay un planteo. Asusto me da. Todos los planteos hoy en día son un problemón. No, y sobre todo porque, por ejemplo, hoy me tocó ir a cubrir una actividad en Antel que estaba suspendida, calculo que por la situación sanitaria del país. Así que por eso voy por este lado. A ver. Mañana, elección de horas en UTU. Serán presenciales, con todo lo que esto implica. Un alto número de personas, donde la distancia se hace difícil de cumplir. ¿No se contradice esto con los mensajes de las autoridades? Y claro, me imagino que los que van a hacer las elecciones de las horas tienen que tener pensada una estrategia para que la gente no se acumule, menos en un lugar cerrado, que haya una fila abierta, que vayan buscando. A mí no tengo ni idea cómo se eligen las horas, sé que no puedo decir, pero la gente que sabe cómo funciona, si les van dando un papel previo para que lo hagan. O sea, hay que buscar la forma de que sea siempre con tapaboca, lo más posible la gente afuera y de la forma más rápida posible, ¿no? Cuanto menos contacto, mejor. Acá tengo una consulta que en realidad no es exactamente, pero ya quiero aprovechar a hacerla más extensa porque dice, tengo mis contactos súper limitados, pero soy cajera en un supermercado en Colonia del Sacramento y está lleno de argentinos. ¿Qué hago? Esta respuesta me parece que es válida también para quienes trabajan en frontera, en las zonas en las cuales, como se hablaba hoy más temprano, en Rivera, que están recibiendo personas constantemente de Brasil. ¿Qué otras medidas se pueden tomar en esos casos o qué más podemos hacer para protegernos? Bueno, si esa persona argentina que vino cumplió con las normativas de primer hisopado y segundo hisopado, te diría decir que es casi que una persona más segura que nosotras que estamos en Montevideo. Porque, claro, tiene 2 hisopados negativos. Entonces, en ese aspecto me parece que las mismas precauciones que todos. Si no se cumplió, la denuncia a donde se tiene que hacer para que se cumplan con las disposiciones que para eso están, ¿no? Eso me parece. Es muy difícil igual saber si la persona cumplió o no con las disposiciones. Pero por lo menos lo que puedo decir es que viene con un test negativo, que sí, que no es del momento, que, bueno, pero nos da cierta tranquilidad. Doctora, el otro día lo explicó. A ver. Dice, con respecto a comentarios que se hicieron recién sobre que después de los 14 días se puede salir de la cuarentena porque el virus ya fue expulsado. Que no es tan así que fue expulsado el virus, sino que... ¿no? Sino que dejó de ser contagioso. Tengo un caso cercano de una persona que durante un mes y medio dio positivo a COVID. ¿Cómo manejamos eso? Digo porque el otro día hizo algunas aclaraciones, pero todavía quedan dudas, se ve. Por eso no se ha demostrado. Si a mí, fui COVID positivo, me hicieron, el test es para el test diagnóstico. Me hicieron el diagnóstico de que tenía COVID. Cursé mi cuadro o leve o asintomático y pasé los días que tenía que pasar. Vamos a suponer que se decida que me estudien de vuelta con un hisopado.
Si ese hisopado me da positivo o lo que se demostró, se estudiaron durante los 7, 8, 10, 12 días, se fueron haciendo en el mundo diferentes estudios y lo que se comprobó fue que esos hisopados reiterados positivos después de haber cursado la enfermedad no contagiaban, no tienen una carga viral capaz de desarrollar la enfermedad. Entonces, como lo que te muestra el PCR es ARN, te muestra un pedacito del virus. Ese pedacito del virus, yo lo digo cadáver, que a Nano no le gustaba la palabra. O sea, que te muestra un virus, pero que no tiene la capacidad de generar enfermedad. Por eso es que no está indicada la repetición. Doctora, tengo una acá genial, porque todos estamos pensando en las vacaciones, también está ese control, muchos en lugar de ir a grandes hoteles o están buscando alternativas quizás de pequeñas casas. Y alguien nos pregunta, ¿las piscinas que no son tratadas con cloro sino con sal, tienen riesgo para el contagio? Voy a una casa alquilada en vacaciones y me es importante saberlo. De nuevo quiero hacerla extensiva. Uno llega a una casa, está alquilada, quizás con gran rotación. ¿Qué medidas extra hay que tomar al llegar? No, la limpieza y la ventilación de los ambientes. Eso como siempre. Y las piscinas, lo que yo he leído hasta ahora, no hay nada. Ni las de sal, ni las de cloro, que transmiten lo mismo que el agua de mar no transmite. El problema son los vestuarios. O sea, lo que pasa fuera de la piscina y no el agua directamente. Eso quiere decir. Exactamente. Si yo entro yo sola o con mi pareja con la que estoy siempre o con mi hermano o con mi madre. Y mantenemos la distancia de 2 metros. En la misma burbuja. En la misma burbuja, ni manteniendo la distancia. Perfecto. ¿No? Acá yo creo que lo que se está llamando es hacer lógicos. Ya sabemos las formas de transmisión, ya sabemos cuáles son situaciones de riesgo y cuáles no son situaciones de riesgo. Hay que tratar de tener la mejor calidad de vida con el menor riesgo posible para estar todos lo mejor posible. Y otra cosa es que los números que decía Paganini, ¿no? Que decía que si nosotros no hacemos ninguna intervención, nada, seguimos igual que como estamos hasta ahora, él decía que al 31 de diciembre íbamos a llegar con 1.200 casos diarios y 120 personas en CTI. Eso es sin ninguna intervención. Pero yo creo que todos los uruguayos tenemos la capacidad de actuar sobre esa curva. Y lo vamos a hacer. No van a ser esos números. Yo estoy convencida de que vamos a poder estar mejor. Y con la zanahoria siempre delante, que vamos a correr atrás, que es la vacuna. Vamos a hablar un poquito de la vacuna. Ayer el GACH se reunió con el ministro de Salud, con su subsecretario, con el presidente de ACE, todos para seguir evaluando la logística. Pero las 11 vacunas dijeron que siguen sobre la mesa. Sí. ¿Qué novedades tenemos? ¿Qué avances? Bueno, me imagino que en revistas científicas se sigue hablando de los resultados que vienen dando. Sí, las novedades es que, bueno, la de Pfizer viene muy bien, ya se está dando en Inglaterra y lo que supimos fueron 2 casos de alergia y ningún otro efecto secundario importante. Y bueno, y ya se empezó a dar en Estados Unidos, fue aprobado por el CDC, y por la FDA y por el CDC. Y hoy leía que de los que aprueban para el FDA eran 16, 4 habían votado que no. ¿Y por qué habían votado que no? Entonces voy a leer eso, el por qué. Y el que no era porque desconfiaran de la vacuna, sino porque no creían que fuera necesario en este momento indicarla para menores de 16 años. O sea, el problema que ellos tuvieron fue con la indicación de la población a la cual se la estaban dando y no con la vacuna específicamente. Esa es la de Pfizer. La otra vacuna que viene muy bien y que yo creo que es la de Moderna. Moderna es también de un laboratorio de Estados Unidos con otro que ahora no me acuerdo cuál y es de la misma tecnología que la de Pfizer, que es por medio de un ARN. Son estas vacunas totalmente nuevas. La diferencia que tiene es que no necesita los menos 70, sino que necesita solamente menos 20 grados. Y la otra cosa que recién... Esa es Moderna, dijimos. Esa es Moderna. Y la otra cosa que mostró, que son los datos que están apareciendo de la de Moderna, es la de Pfizer nos mostró que prevenía casos graves, ¿tá? La de Moderna mostró también, es lo que estén analizando, ¿no? Van analizando otras cosas. Lo que puede hacer la de Moderna es evitar también los casos asintomáticos.
al evitar los casos asintomáticos, podría actuar sobre la transmisión, no solamente sobre la enfermedad, sino sobre la generación de la enfermedad. Y eso podría ser a ver, ¿cómo sería muy eso buena, para entenderlo un poco? muy buena, claro. Una cosa es que yo no puedo evitar que vos tengas la enfermedad. Claro. Lo que puedo evitar es que no tengas una enfermedad grave. Ajá. Eso es lo que teníamos de Pfizer. Hacía que disminuyeran las enfermedades y que disminuyeran específicamente los casos graves. Ahora que se está estudiando un poquito más y lo que salió de Moderna es que también disminuye los casos asintomáticos. Entonces... Previene que vos tengas la enfermedad. Exactamente, que la contraigas. Entonces, esos son números que recién están saliendo, pero son como muy provisorios y nos llenan de esperanza. El punto es lo que nos pasa a todos. La clásica que lo escuchás en la farmacia, lo escuchás en todos lados. A mí me da miedo la vacuna. Yo no me quiero vacunar porque la hicieron muy rápido, porque a mí me parece que no es segura. ¿Qué tanto de cierto hay en eso? No, Yo he escuchado médicos que me lo han dicho. Exacto. Bueno. Médicos que me dijeron, no te vacunes. Porque hay un tema. Todos estamos deseando que llegue la vacuna. ¿Pero quién te la quiere dar? Yo. ¿Quién dice yo me la doy? Ya. No, y complementamos así, la respuesta es bien amplia con el tema de las alergias. ¿Quiénes sí, quiénes no se la podrían dar? Así bueno, complementamos toda la respuesta. Creo que lo único bueno de estar en el tercer mundo es que vamos a poder ver qué pasa, qué está pasando. El diario del lunes. Claro, vamos a tener más datos. Al tener más datos vamos a poder tomar decisiones con menor riesgo, porque es eso, ¿no? Creo que Inglaterra tomó decisiones con determinado riesgo, Estados Unidos ya con otro, y así a medida que vayamos los riesgos van a ser menores. Eso creo que sí, pero la vacuna es la misma. Vamos a tener más información. ¿Pero es segura, sí o no, doctora? ¿Tenemos que tener miedo? ¿Puede haber secuelas? Que es lo que todo el mundo dice. Ay, si pasan unos años y a mí me aparece algo. Pero, a ver, vuelvo a lo mismo. Los pediatras son los médicos más cuidadosos porque tratan con niños sanos. Nosotros los médicos de adultos tratamos con pacientes enfermos. Entonces yo te puedo dar un antibiótico o algo y estoy tratando de curarte, hacerte un bien. La vacuna, lo que yo estoy tratando, tengo una persona sana a la cual no le puedo generar un daño. Entonces nadie va a autorizar algo que genere un daño. Si eso pasa, bueno, yo acá nunca voy a decir ni nunca ni jamás, pero bueno, van a estar todas las medidas de seguridad establecidas para que esto solucione un problema y no traiga un problema. Doctora, yo confío plenamente de que las medidas de seguridad necesarias van a estar y cuando llegue acá, yo voy a ser de las primeras en la lista. Es que la apurada de los tiempos. Todo el mundo dice, ¿por qué si llevan tantos años esta salió tan rápido? Porque antes, cuando yo probaba una vacuna, yo la tenía que probar para niños, para mujeres embarazadas, para adultos, para no sé qué. Y lo hacía en pacientes sanos, lo hacía en pacientes que tuvieran diabetes, lo hacía en pacientes... O sea, como que necesitaba toda una información muy importante para después recién aprobarla. Hoy por hoy, a la medida que se fue generando el conocimiento, lo fueron estudiando. Y sí, el conocimiento no está completo, nos falta tiempo, pero bueno, esos son las situaciones que vamos a tener que arriesgarnos y yo creo que el riesgo-beneficio hoy por hoy para personal de salud, para personas mayores, es la vacuna. No, yo lo que decía es que me parece que también la duda de la gente siempre está en torno a la medicina, los laboratorios y los intereses económicos. Entonces, me parece también que hay como un sector que siempre está echando un poco de leña a ese asunto, lo cual no quiere decir que yo creo que si tantos organismos internacionales están avalando y probando la vacuna, que bajemos un poco las revoluciones. Yo creo que estamos en un momento que estamos todos muy alterados, muy nerviosos, en un terreno totalmente desconocido. Por lo menos en Uruguay no estamos acostumbrados a esas enfermedades que sean tan contagiosas. En el mundo. Bueno, pero tal vez otros lugares tienen o han tenido situaciones muy complejas. Sí. Nosotros no, veníamos libres de un montón de catástrofes y bueno, esta nos tocó de cerca. Y yo otra cosa que pensaba es como que si yo te digo la imagen de felicidad, ¿qué es la imagen de felicidad? Tu familia. Sin tapabocas. Vivir sin tapabocas. Y a los abrazos, tus y a los amigos, los abrazos, la reunión, el verano, la playa, la piscina, los renos, todo. el camping,
todo. El brindis. El brindis. Está prohibido también, ya se no nos tocar advierte, copas. Entonces, ¿yo qué te estoy diciendo? Todo lo que te genera o que toda la vida te dije que esa era la felicidad, te dije, no, eso no lo puedes hacer. Y bueno, vendrán los filósofos, yo no, pero que nos decir, bueno, que la felicidad la vamos a encontrar en otras cosas, en el amor. O los sociólogos. O los sociólogos. Que ahora se integra. A entender a las personas que realmente queremos, en ver que nosotros podemos colaborar con la salud o con la enfermedad de una población, porque eso también, acá todos somos parte, ¿eh? No es solamente el GACH, que admiro profundamente a todos los científicos que están trabajando, sino que cada uno de nosotros tiene algo que hacer. Sí. Y nos tocó esto, y bueno... Y otra cosa que me parece importante es que es verdad que parece que nos sacan todo lo lindo, pero pensemos que solamente con eso podemos terminar todos bien, salir todos vivos. Podría ser muchísimo peor. Podríamos estar teniendo que hacer cosas complicadísimas. Es un tapabocas, por unos días no abrazarnos, no tocarnos, cuidarnos. Ojalá siempre los grandes problemas se pudieran solucionar con tan poco. Y el tiempo que hemos ganado, que hemos ganado. Yo eso lo he dicho muchas veces. Acá podemos... Políticamente esto se puede leer para todos lados y van a ver que cada país va a tener una lectura política. Entonces, el Uruguay tuvo decisiones basadas en la ciencia y no tenemos, por suerte, hoy un peso de habernos equivocado. Exacto. Entonces... Doctora, le agradecemos muchísimo. No, Esperemos verla antes de las fiestas. Ojalá. Sí. Para terminar de dar ese último mensaje que quede prendido en todos nosotros, aprehendido. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, tenemos que compartir rapidito la pausa. Antes les cuento y les pido que escuchen bien esto porque es genial. Llegó Crédito Uruguayo, que es la nueva forma de pedir tu préstamo sin papeles. Entrás en creditouruguayo.ui o mandás un WhatsApp al 092-424242 y te puedes llevar 20.000 pesos en 18 cuotas de 1.900 pesos en el mismo momento. Pim, pum, pam, en tu bolsillo. Crédito Uruguayo ya. Vero, compartimos rapidito la pausa. Ya venimos. ¿Tengo que bañar con agua fría? La tenés a Maya Cantarini, la rompe toda, ¿eh? Quiero que juntas traigan lo mejor de los dos mundos. ¿Qué dos mundos? El futuro y tu mundo, Pili. ¿No te das cuenta que sos patética? Sos grande para él. Sos vieja. Tenés 40 años. Si confías en mí, creo que te puedo ayudar. ¿Vos crees en la magia? Porque hice un ritual y me convertí en otra persona. Este viernes, prepárate para vivir una experiencia sin filtro. Vos no sabés con quién te metiste. Soy la persona más loca del planeta. Una comedia brillante para no parar de reír. ¿Querés tu celular? Yes. No. ¡Ahí está! ¡Está loca! ¡Tengo sueño! ¡Necesito dormir! ¡Se te volviste loca! ¡Re loca! Natalia Oreiro está... ¡Aguanta, Uber, carajo! ¡Re loca! Hola, gorda, soy yo, perdóname. Me olvidé la play. Un super estreno. Este viernes al término de Polémica en el Bar. En el 10, el canal uruguayo.